Mira, a mí la verdad es que un día me vino un colega y me dijo, Quillo, tú escribes, ¿no? Tengo un reto para ti. ¿A que no eres capaz de escribir una novela incluso peor que la historia de Sword Art Online? ¿A que no? Bueno, y me calenté, porque yo soy una persona de calentarse, ¿sabes? Muy de calentarse. Suelo tener problemas para disfrutar con obras relacionadas con fantasía de poder geek. No sé si es por toda la comunidad tóxica que rodea sus foros o simplemente nunca me he considerado un fan acérrimo de toda esta cultura fantástica y de ficción. Además, a lo largo de mi vida he sufrido decepciones constantes cada vez que intentaba sumergirme en una de estas obras. Como uno de los casos más representativos pondría Sword Art Online, pero después de tanto tiempo he decidido sumergirme dentro del mundo de Ready Player One, con el fin de encontrar algo que me convenza dentro de este mundillo. El resultado no podría ser más decepcionante. El argumento principal de esta historia gira en torno a una crisis energética alrededor del mundo. El petróleo se ha acabado y la humanidad se ve sumida en la más absoluta pobreza. Un juego de realidad virtual sirve como vía de escape y forma de vida de millones de personas. Un mundo online creado por un genio desarrollador con desequilibrios llamado James Halliday. Antes de morir, Halliday organizó una competición alrededor de un huevo, que para encontrarlo deberías encontrar 3 llaves y 3 puertas. El ganador conseguiría la fortuna en herencia del desarrollador, así como la empresa y el juego en cuestión. Pasando por alto la poca originalidad de la trama, bien llevado el libro podría haber sido decente. Se pueden construir puentes y, con personajes dinámicos, la historia podría haber sido interesante. Spoiler alert, no lo es. El protagonista principal es un joven en el último año de instituto llamado Wade Watts. Su padre murió cuando intentaba robar durante un apagón y su madre murió de sobredosis. Vive con su tía, la cual obviamente es una bruja, que le quita los objetos de valor al protagonista para venderlos. ¿Se os ocurre algo menos original que padres muertos y adopciones disfuncionales? Va a clase mediante su consola de realidad virtual en uno de los muchísimos planetas que contiene el universo de Oasis. Las primeras cosas que me hicieron fruncir el ceño saltaron ante mí nada más empezar el libro. Ya hablaremos de la forma de escribir del autor. Vamos a echar primero un vistazo a las cosas que no tienen sentido. En el mundo real, Wade Watts vive en una especie de torre compuesta por caravanas fijas. Según la explicación que se da, son un barrio de chabolas, compuestas por un esqueleto de metal que apila literalmente una caravana encima de la otra. Así hasta formar 22 plantas de caravanas. ¿De verdad no había otra forma más práctica de construcción? ¿Vosotros os tragáis que ante la crisis del petróleo todos los pobres compraremos una caravana y la pondremos una encima de la otra para ahorrar espacio? Además de que es muy poco práctico, en el libro se especifica que los derrumbamientos eran frecuentes, así que no es ni seguro ni práctico y literalmente es una chorrada. Por muy poco petróleo que haya, el cemento, hormigón y el hierro no tienen por qué escasear. Por muy básica que fuera, una construcción normal siempre iba a ser más segura y práctica. Si el argumento es que la humanidad es tan pobre que no puede ni pagar a obreros para construir edificios de apartamentos, explicadme entonces cómo sigue habiendo un sistema de educación gratuito. No solo eso, un sistema de educación que reparte consolas Oasis a sus estudiantes para que puedan estudiar desde ella. Este es el segundo punto que se sale de lógica. El instituto del protagonista, y por ende todos los institutos del mundo, solo dan consolas a aquellos alumnos que tengan una nota media por encima del suspenso. Es un sistema elitista y un poco cruel, en los que los centros educativos físicos se ven reducidos a simples centros de menores con problemas. Imaginad los profesores que tengan que dar clase ahí, o imaginad que eres un niño con déficit de atención o con problemas para estudiar. Te quedarás en el mundo real, estarás jodido. Un mundo que el libro describe como un lugar, y cito textualmente, donde te roban, violan y venden tus órganos. Los pilares de esta sociedad en la que se adapta el libro se desmoronan con muy poca credibilidad, y estos son solo las 15 primeras páginas del libro. En muchas ocasiones pareciera que el personaje de Wade es el único pobre que deambula por Oasis. Todos los demás parecen tener una vida de clase media. En un momento se nos explica que Parzival, el avatar de Wade, es solo nivel 3 porque le resulta muy caro viajar a otros mundos para entrenar. Es solo nivel 3 en 5 años de entrenamiento. Pero literalmente su mejor amigo es nivel 30 y todos los demás personajes que se introducen no tienen ningún problema para conseguir créditos.
Para como se nos explica el mundo real alrededor del protagonista, en ciertos momentos pareciera que él es el único pobre del mundo. Incluso le hacían bullying cuando asistía en clases presenciales porque llevaba la ropa sucia y rota. El libro está plagado de incoherencias. El modelo más repetido de avatar femenino es el de una, y cito textualmente, actriz porno con supertetas y extremadamente delgada. Además de ser una frase horrible para un libro, ¿cuántas de vuestras conocidas creéis que, si tuvieran la oportunidad, se crearían un personaje de este estilo? Porque preguntando a las mujeres de mi entorno, todas concuerdan de que sus avatares serían muy distintos a este modelo. Dejando claro que si continúo con cada una de las incoherencias, la crítica sobrepasaría las 2 horas, pasemos a la redacción y construcción tanto de trama como de personajes. Nada más empezar la historia se nos tira a la cara una cantidad de información cargante para enseñar el porqué de la situación actual. Una especie de explicación que, no bromeo, empieza contándonos la evolución del mono al humano, pasando por guerras, la industrialización y el gasto de toda la energía fósil del planeta, y con la consecuente crisis mundial. ¿Para qué dejar que el lector adivine algo? Voy a darle la chapa a todo el público en el minuto 1. Un buen escritor te deja pistas, momentos, imágenes para sumergirte en su mundo. No te da una explicación de 3 páginas de por qué el mundo es como es. Te suelta en su universo que ha creado y si no es demasiado complicado, tú como lector puedes sacar las conclusiones. Queda mucho más real eso que te vomiten la información nada más empezar. Además, una crisis energética no es algo demasiado inverosímil, es hasta fácil de hacer ver a un público medianamente perspicaz. En este punto he de añadir un paréntesis para subrayar lo borde que es el escritor en ciertos puntos de la explicación, en el que literalmente llama patraña a cualquier tipo de religión, nivelándola a historias como Santa Claus o el conejillo de Pascuas. Independientemente de si eres creyente o no, esto es una falta de respeto brutal a cualquier persona. En esta explicación hasta se repite 3 veces una afirmación totalitaria y desagradable, en el que trata de imbécil a todo aquel que no piensa como él. Sinceramente, este extracto no puede recordarme más a uno de los peores escritores que ha conseguido publicar un bestseller en este país. En un momento de la introducción se presenta un personaje que solo habla durante 2 páginas. Un tipo al que el protagonista y su mejor amigo dejan entrar en la sala del chat a pesar de que no les cae bien. Su nombre de avatar es iRock. En la descripción el autor nos aclara que es un inepto odioso, un fantasma insoportable que se cree un avatar de élite. En la segunda línea de diálogo, a iRock, el personaje dice: no me veta porque sabe que soy de la élite. No sé si os dais cuenta de lo horrible que es esta presentación de personaje. Nos ha explicado cómo es un aspecto de su personalidad y luego lo ha corroborado exactamente con las mismas palabras. Es sin lugar a dudas una de las peores introducciones de un personaje que jamás he leído. El autor nos está llamando imbéciles a la cara. Esta descripción es un insulto a la literatura. No se presenta su personalidad por lo que dice, por cómo actúa o cómo piensa. No, eso sería suponer que el que nos está leyendo sabe juntar 2 neuronas. Es mejor suponer que el lector es gilipollas, que no entenderá que si el personaje actúa como un prepotente, es un prepotente, incluso si fuerza el diálogo por encima de lo creíble para ello. iRock habla durante 2 páginas y no vuelve a tener una sola línea de diálogo en todo el libro. ¿Creéis que es el peor personaje de todo? Pues os equivocáis. En el ecuador de la trama se nos presentan 2 personajes japoneses. Sus nombres de avatar son Shoto y Daito, y son supuestos hermanos. Su principal función en el libro es de ser un estereotipo andante, sobre todo lo más básico de la cultura japonesa. No tienen ningún gusto fuera de los samuráis, manga y anime. Se pasan el día hablando sobre el puto honor, cada puto diálogo. Como escritor me sentiría avergonzado de escribir tales personajes. En cierto momento empiezan a llamar al protagonista por Parcival-san y dicen palabras fáciles como arigato, que salen en el libro tal cual escritas como se escucha. Todo esto me daban muchas ganas de recibir un tiro muy fuerte en la cara. Convenientemente para la historia acaban muertos o apartados de la trama. Pocas cosas en este libro están bien. El hecho de que esté plagado de referencias a los 80 sin exagerar en cada página dependerá de los gustos de cada uno, pero a mí me parece insoportable. Además, el libro está escrito de tal forma que parece dirigido a niños de 10 años, así que no sé si entenderán un solo puto guiño. En la trama a veces me aburría más de la cuenta y en muchos momentos de la previsible y facilona y relación amorosa sentí vergüenza ajena. El antagonista es una empresa multimillonaria que quiere hacerse con el juego, un malo sin muchos motivos para ser malo y en ocasiones cruel de manera completamente innecesaria.
Una empresa con cadenas de televisión, proveedora de internet y, según como se nos explica, poseedora de medio mundo, ¿qué necesidad tiene de adquirir un videojuego mediante una estúpida competición, gastando millones de dólares en personal, materiales, armas y extorsionando e incluso asesinando a adolescentes dentro y fuera del juego? Se dice que no debes esperar mucho de la literatura adolescente, pero es que este libro está mal de pies a cabeza. Cuanto más lo leía, más cuenta me daba de ello. Que el género de fantasía sea mediocre en general tampoco lo justifica. El protagonista es muy genérico. La personalidad de Wade se basa en la obsesión que tiene por los 80, la obsesión que tiene con una bloguera medianamente famosa y la obsesión que tiene en quedar por ridículo en muchas líneas de diálogo. Dentro de poco se va a estrenar su película. Va a estar dirigida por Steven Spielberg y a pesar de eso y de que en el tráiler no soy capaz de reconocer la mitad de las escenas del libro, no sé si ni siquiera quiero verla. Hola queridos cinéfilos, probablemente ya escuchaste hablar de un libro que nos está volviendo locos a todos. Es tan bueno y tan profundo, pero tan divertido a la vez. Se trata de Ready Player One. No hay cosa que más nervioso que me ponga que las cosas que se hacen famosas rápidamente sin tener un motivo real para ello. No sé qué más presentaros como la conclusión de esta crítica, simplemente buena suerte y tened criterio, por favor.